santos hombres que escribieron inspirados por el Espíritu de nuestro Dios. Así que es la voluntad de Dios para su vida y para mi vida. Siempre decimos, es la regla infalible de fe y de conducta para el ser humano. Por lo tanto, es inerrante y está llena de bendiciones espirituales. Quiero que compartamos la palabra del Señor en este día en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, en el capítulo 7. Evangelio de Lucas, capítulo 7, allí donde vamos a leer hoy día, y del verso 1 hasta el verso 10, la lectura que vamos a tener. Y por supuesto, antes de iniciar esta lectura, quiero saludar a todos los que están presentes, a los que se han ido sumando, y por supuesto también saludar a todos los que están con nosotros a través de nuestra página Estrella de Jacob Chile y de nuestro Facebook, también de nuestro canal de YouTube. Les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo y por supuesto deseando que este tiempo sea de bendición para todos nosotros. Les decía, hermanos, vamos a compartir la palabra en esta hora en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 7, de verso 1 al 10. Yo le voy a invitar que, puestos en pie en reverencia a la palabra, que es palabra de Dios, le demos lectura y usted ponga atención a la lectura porque va a ser bastante larga, son 10 versículos que vamos a tener. Y dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Aunque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Oramos al Señor. Gracias, Padre amado, por esta lectura que tú nos permites tener en esta hora para compartir con nuestros hermanos. Gracias, mi Dios del cielo, porque sabemos que es palabra inspirada, que es palabra santa y que es palabra tuya y que tiene bendición para cada uno de nosotros. Por eso te pedimos que prepares nuestros corazones, Señor, y podamos, Señor, entender y comprender cuál es la lección que tú tienes para cada uno de nosotros. Te lo rogamos, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento nomás, hermanos. La palabra del Señor que acabamos de tener es una palabra muy conocida por todos nosotros. Todo aquel que lee la Escritura, lee la Biblia en más de alguna oportunidad, se ha encontrado con este párrafo, que también, por supuesto, lo narra Mateo en el capítulo 8, el mismo episodio, un poco distinto porque los escritores nunca escriben todos igual los mismos episodios, pero no hay ningún error entre ellos y no hay ninguna diferencia entre ambos evangelistas. Lucas escribe su evangelio aproximadamente el año 75 después de nuestro Señor Jesucristo.
Es decir, algunos 5 años después de la destrucción de Jerusalén a mando del general Tito de los ejércitos romanos. Y allí Lucas escribe este evangelio. Dice que él indagó, que él averiguó cada cosa como fue a fin de no cometer errores, y escribió el evangelio, escribió también el libro de los Hechos, o gran parte del libro de los Hechos. Y Lucas sitúa este episodio que acabamos de ver nosotros al inicio, casi al inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Después de las lecciones que dio el Señor Jesucristo, lo que conocemos como el Sermón de la Montaña, y las primeras lecciones básicas de moralidad que entregó el Señor Jesucristo al pueblo, allí está situado este episodio. Dice la palabra que acabamos de leer que Jesucristo entró a Capernaum después de haber hablado las palabras al pueblo. Siempre Jesucristo salía en las afueras del pueblo y la gente le seguía y allí les enseñaba. Ahora acá encontramos nosotros un milagro de sanidad que hace el Señor Jesucristo, que hizo el Señor Jesucristo. Y solo por el poder y la autoridad de su palabra, pero lo hizo en respuesta a la fe de un hombre. La fe de los hombres siempre tiene respuesta de parte de Jesús. La fe del hombre, la fe de la mujer siempre va a tener respuesta de parte de Dios. Ahora, ¿cómo ocurre esta situación o este episodio? ¿Cuál fue el proceso de este episodio de sanidad que hizo nuestro Señor Jesucristo desde que recibe esta solicitud de este centurión? Dice la palabra, como punto 1 podemos decir, en el versículo 3, que el centurión, al cual se le enfermó un criado, un siervo a quien él amaba mucho, seguramente era un siervo de toda la vida, un hombre que le había servido durante prácticamente toda su vida y por eso le llegó a amar. Se había enfermado. Acá no narra la enfermedad, pero Mateo dice que estaba con parálisis, que le había dado un hombre paralítico y estaba a punto de morir. ¿Cuánto tiempo estuvo en esa condición? No lo sé, pero el centurión, su amo, estaba preocupado por la salud de su siervo. Y dice en el versículo 3 hasta el 5 que envió, no sé si usted notó la lectura, cuando escuchó hablar de Jesús, dice que Jesús estaba en la aldea en Capernaum, este centurión envió a unos hombres. ¿A quiénes envió? A unos ancianos de los judíos. A unos ancianos de los judíos lo envió a Jesús a decir que venga y sane a su siervo. Es decir, este hombre envió intercesores frente a su necesidad. ¿Quién eran los ancianos judíos? Los ancianos judíos normalmente eran personas respetables en la sociedad. Eran la gente que tenía la sabiduría, era la gente que instruía y la gente que hacía aplicar las leyes también hasta cierto punto. Es decir, eran hombres importantes. Ahora, ¿por qué este centurión envía a estos hombres ancianos judíos a Jesús? ¿Por qué no fue él? ¿Quién era un centurión? Un centurión era un hombre que comandaba una centuria de soldados romanos y no eran de nacionalidad judía, eran extranjeros, o eran romanos o eran de otra nacionalidad, porque el ejército romano, recordemos que reclutaba de todas las naciones que iba conquistando, reclutaba a los hombres y los metía al ejército y los trasladaba a otras regiones para quitarle ese apego a su tierra natal y que se identificaran con la nueva nación donde los enviaban. Y allí estos soldados que eran reclutados comenzaban a escalar jerárquicamente en los rangos militares. Tal vez era la situación de este centurión, no lo sabemos, si era romano o era de otra nacionalidad.
El hecho es que no era judío. Y envía a unos judíos a Jesús a decirle que vaya a su casa y sane a su siervo. Es decir, envía intercesores. ¿Sabe, hermano? Cuando usted tiene una necesidad, cuando yo tengo una necesidad delante de Dios, cuando tenemos una necesidad de la misericordia de Cristo, de que Cristo actúe de alguna forma frente a nuestra necesidad en nuestra vida, nosotros también tenemos un intercesor y este es el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en el libro de los Romanos, capítulo 8, verso 26, que el Espíritu Santo de Dios gime con gemido indecible delante del Señor. Gime por nosotros, gime por nuestras necesidades, intercede delante de Dios por nuestras necesidades, transforma nuestras peticiones imperfectas y las perfecciona y las lleva delante de Dios. Es lo que un intercesor hace. ¿Sabe? Acá estos hombres judíos, ancianos judíos que envió el centurión, le dicen al Señor Jesucristo, le presentan las cualidades del centurión. Mira, le dice, este centurión, este hombre es digno de que tú le concedas esto, porque ama a nuestra nación. Este centurión ya se había identificado con aquella tierra, con aquella nación. Había empezado a amar esta nación. Y aún así dice, y nos construyó una sinagoga. La sinagoga, usted sabe que eran las filiales del templo y también se usaban para dar la educación al pueblo y también a escudriñar la palabra. Se reunían en la sinagoga. Hasta el día de hoy lo hacen así los judíos. Pero este centurión le había construido una sinagoga allí en Capernaum. Por lo tanto, estos intercesores consideran que el hombre era digno de que Jesucristo les concediera este favor. Lo que a mí me llama la atención, hermanos, de este párrafo es la seguridad y la convicción que tenía el centurión y que tenían también estos intercesores acerca de la autoridad de Jesús. No había dudas en ellos, ni en el centurión, ni en aquellos enviados. No había duda de que Jesús tenía la capacidad y tenía la autoridad de conceder este favor. Por eso le dicen, es digno de que le concedas este favor. Ahora, Jesucristo, dice Mateo 8, que narra este mismo episodio, dice que Jesucristo respondió, iré. Y acá nos narra de que simplemente fue con ellos a la casa de este centurión. ¿Por qué Jesús dijo iré? No porque le hayan presentado las cosas que este hombre hacía, porque normalmente las obras que hacemos no son sino son porque somos hijos de Dios y debemos actuar en estas obras. En el caso nuestro de la salvación. Pero acá, hermanos, tiene que ver otra cosa, que es la ley de la siembra y de la cosecha. Jesucristo mismo lo había predicado poco tiempo atrás, diciendo, haz todo con los hombres lo que tú quieres que los hombres hagan contigo. Había invertido a la forma positiva el proverbio que era común. No hagan nada con los hombres lo que tú no quieres que los hombres hagan contigo. Era el proverbio. Y Jesús lo invierte positivamente y dice, haz todo con los hombres lo que tú también quieres que hagan contigo. Y eso tiene que ver con la siembra, con la ley de la siembra y la cosecha. El que siembra odio, cosecha odio. El que siembra bendición, cosecha bendición. El que siembra el bien, cosecha el bien. El que siembra lo bueno, cosecha lo bueno. Entonces, hermanos, lo que está haciendo Jesús es ir en respuesta a lo que este centurión había sembrado ya hacia el pueblo de Dios. Amor
dice, amaba al pueblo, había sembrado amor, el pueblo lo quería, el pueblo lo apreciaba, a pesar de que era un centurión romano. Y a la vez había construido una sinagoga que era de gran ayuda para el pueblo judío. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús al ir a la casa del centurión? Simplemente está retribuyendo o fructificando el trabajo de ese hombre, con conceder esta petición que él pedía para su siervo. Entonces, hermanos, podemos decir nosotros que todo lo que hagamos para el pueblo de Dios, para el reino de Dios, tarde o temprano Dios lo va a recompensar. Eso es la ley de la siembra y de la cosecha. El que siembra escasamente, dice la palabra, escasamente también segará, cosechará. Así que, hermano, todo lo que usted haga por el prójimo, todo lo que usted haga por su familia, todo lo que usted haga por su vecindario, todo lo que haga por la iglesia del Señor, tarde o temprano usted va a recibir retribución del Señor, porque el Señor le recompensará y fructificará su esfuerzo y su trabajo. Segundo, hermano, que al llegar a casa, dice que Jesucristo se encaminó con ellos a la casa del centurión, pero cuando estaba cerca de la casa del centurión, dice la palabra que acabamos de leer que el centurión envió amigos a decirle algo a Jesucristo. Estaba allí con el enfermo, estaban algunos amigos cercanos, íntimos seguramente, haciéndole compañía en ese momento, y él los envía delante de Jesús con una petición. ¿Y qué es lo que este hombre quería? Dice la palabra, envió a los amigos, versículo 6, a decirle a Cristo, no soy digno de que entres a mi techo o bajo mi techo o que entres a mi casa. Miren lo curioso que hay acá. Primero manda a los embajadores, estos ancianos judíos, ¿no es cierto? Estos intercesores los envía a decirle, ven a mi casa a sanar a mi siervo. Y ellos le dicen a Jesús aquello y le dicen también, y este hombre es digno de que tú vayas a su casa, es digno de que tú vayas a su casa, es digno de que tú le concedas esta petición. Pero ahora el propio centurión está enviando a sus amigos cercanos y le está diciendo a Jesús, detente ahí, no entres bajo mi techo, porque no soy digno de que tú pises mi morada. Y aún más, dice, agrega también, ni siquiera yo me tuve por digno de ir a tu presencia. No soy digno. ¿Cómo vivía este centurión? ¿Tendría una casa demasiado humilde? ¿Tendría una casa demasiado indigna como para recibir visitas? Porque a veces eso hace que nosotros no queramos invitar o no hagamos pasar a la gente a nuestra casa. A veces lo atendemos afuerita porque nos da vergüenza lo humilde de nuestra casa. ¿Cuál sería la condición de este centurión? Este centurión sin duda que tenía una casa hermosa, una casa lujosa, porque era un hombre de alta sociedad, era un hombre acaudalado financieramente, era un hombre que podía sacar de sus finanzas y construir un templo o construir una sinagoga para la ciudad. Y no eran costos baratos. Por lo tanto, no pasa por ahí la indignidad que siente este hombre de que Jesucristo entre a su domicilio. Sino lo que ocurre, hermano, es que este centurión se hallaba indigno él. Él se encontraba indigno delante de Jesucristo. Dice la palabra del Señor que acabamos de leer que era un hombre de autoridad. Yo soy un hombre bajo autoridad, soy un centurión, tengo soldados a mi mando, le digo a este ve y va, le digo a aquel ven y viene. Le digo a mis siervos hagan esto y lo hacen.
sabía lo que era autoridad. Él mismo seguramente rendía cuenta a algunos generales superiores a él. Sabía lo que era autoridad. Entonces, ¿qué ocurría acá? Que consideraba a Jesucristo tremendamente superior a él. Eso es lo que está ocurriendo, que este centurión consideraba a Jesucristo tremendamente superior a él. Por eso se encuentra indigno de que este supremo hombre, o profeta como lo llamaban en aquel tiempo, entrara a su casa. La palabra de Dios en lo que acabamos de leer nos está diciendo esto. Por lo tanto, consideraba a Jesucristo, como les decía, un hombre trascendente, un hombre superior, un hombre que a lo mejor él no le llegaba, como decimos nosotros comúnmente, ni a los talones. Y es por ello que no quiere que Jesucristo entre a su casa, es decir, no quiere que Jesucristo se rebaje a entrar a su casa. Es decir, en otras palabras, reconocía la dignidad, reconocía la autoridad y reconocía el poder de Cristo. Por eso, con toda esa seguridad y esa convicción, envía primero a los ancianos judíos y les dice: vayan a Jesús y díganle que venga a sanar a mi enfermo. No duda en que si tenía capacidad o no, solamente lo está enviando a venir a sanar al enfermo, porque reconocía que Jesucristo tenía autoridad, que Jesucristo tenía poder, que Jesucristo tenía dignidad y que podía hacer esta obra de sanidad. Y de hecho él mismo dice: ni yo me tuve por digno de venir a presentarme delante de ti. Por eso envió primero a judíos y luego envió a amigos, porque él no se consideró digno de mirar o de presentarse frente a Jesús cara a cara. Es lo que dice el versículo 7. No me tuve por digno de venir a ti. Nosotros, hermanos, con cuánta liviandad muchas veces llamamos a Jesús, con cuánta liviandad invocamos a Jesús, con cuánta liviandad le pedimos, le exigimos y a veces hasta le reclamamos. Y este hombre, que era un hombre de alta sociedad, que tenía una gran autoridad militar y civil, se está encontrando indigno de presentarse ante Jesús. Cristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, por quien existen todas las cosas. Por Él fueron creadas, dice, y por Él subsisten todas las cosas creadas. ¿Y yo? ¿Y usted? ¿Quiénes somos? Frente a este Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso el salmista, meditando en estas cosas de la grandeza y la gloria y la supremacía de Dios, dice que somos como una oruga. ¿Qué es el hombre? Sino como una oruga delante de Dios, dice. Pero a veces nosotros, hermanos, nos ponemos de igual a igual con Jesucristo. El Señor nos ayude a nosotros. Debemos reconocer con humildad el señorío de Cristo. Él es Dios, es nuestro Redentor, es nuestro Salvador. Es aquel que se dio a la muerte por redimirle a usted y a mí. Pero también es aquel al cual se le devolvió todo el poder en los cielos y en la tierra. Él mismo lo manifestó. Todo el poder en el cielo y en la tierra, dice la palabra del Señor. Ante el cual se dobla, dice, toda rodilla en los cielos y en la tierra. Y nosotros, hermanos, a veces con qué liviandad venimos a Jesús. Medio doblamos una rodilla y ya nos levantamos de la oración. Medio barbuceamos una plegaria y con eso es todo. Medio movemos los labios cuando la iglesia canta y con eso creemos que dejamos conforme y tranquilo al Señor.
El Señor quiere algo más. El Señor exige algo más. Al Señor hay que darle algo más. Nuestro compromiso con el Señor, ¿cómo está? Aquel compromiso con aquel que te llamó un día, con aquel que te trajo a este camino, ¿cómo está ese compromiso? Es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Él compró tu alma, compró mi alma con su preciosa sangre que derramó en la cruz. Y así lo dice el apóstol Pedro, si no me equivoco. No fuimos comprados con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él redimió nuestras almas con su propia sangre. Y ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre. Es un Dios de gloria. Es un Cristo de poder. Hermanos, con qué liviandad muchas veces actuamos y vivimos el Evangelio. El Señor necesita más de ti. El Señor necesita más de mí. Mayor tiempo, mayor dedicación, mayor compromiso, mayor fe. En este tiempo que estamos difícil, dice la palabra de Dios que el justo por la fe ha de vivir. ¿Cómo está tu fe, hermano? Este hombre, este centurión recibió el beneficio no porque haya sido el centurión, no porque haya construido una sinagoga, no porque amaba a los judíos. Este hombre recibió lo que pidió a Jesucristo por la fe que tenía. ¿Cómo está tu fe delante del Señor? El Señor merece toda tu fe, merece que tú le creas, pero plenamente. Necesita que no dudes de sus capacidades, de sus virtudes, de su autoridad. Nuestra actitud hacia Cristo, hermano, debe ser siempre en una completa humildad y sencillez. Pero nuestra fe debe ser sólida y debe ser fuerte, como la fe de este centurión, que desde el principio no dudaba en la autoridad de Jesús, que no dudaba en el poder de Jesús, solamente que se encontraba en su actitud humilde, no se encontraba digno de que Jesucristo pisara su casa, pero era por la dignidad de Cristo que él no quería que se bajara, que se rebajara a entrar a su casa, la casa de un centurión, la casa de un hombre no judío, porque entendía que también para los judíos no era bueno ver que entraban a la casa de los gentiles, menos a la casa de los soldados romanos. Entonces Jesucristo, según la opinión del centurión, se hubiera rebajado al entrar a la casa de él. ¿Sabe con qué me quedo, hermano, después de todo lo que hemos conversado de este párrafo? Y quisiera que usted también destacara este punto, que Jesucristo, después de todo, lo único que destacó al final de la lectura es la fe de este hombre. Cuando le dice el hombre, mira, no entres a mi casa. Yo tengo autoridad sobre hombres y los mando, y yo sé que tú también tienes autoridad sobre el mundo celestial, sobre el mundo espiritual, sobre todo, y le vas a decir a mi criado, sé sano y sanará. Solo di la palabra y mi criado sanará, está diciendo el hombre. Estaba reconociendo esa tremenda autoridad de Jesús. Y Jesús fue lo único que destacó finalmente, hermano, la fe de este hombre. Y eso fue lo que le movió a ir allí a ese hogar para sacar lo que había en el corazón, para manifestar públicamente la fe de este hombre. Porque Jesucristo podía haber dicho la palabra de donde se encontraba la primera vez, cuando los ancianos judíos llegaron a hablar con él. Desde allí Jesucristo pudo haber dicho, vayan y el criado estará sano. Sin embargo, hace todo este proceso porque quería llegar hasta las puertas de la casa de este centurión para destacar la fe que había en el corazón de ese hombre. Por eso digo, hermano, ¿cómo está tu fe? Vivamos, hermanos, en humildad ante Cristo, pero con la convicción y la fe
que Él tiene toda autoridad, que tiene todo poder y tiene toda gloria para concedernos las peticiones que le hagamos de acuerdo a nuestras necesidades. El Señor bendiga esta palabra. Quiero invitarte, hermano, que te pongas en pie y si tienes una petición que hacer, puedas hacérsela al Señor en tu corazón y puedas clamar en tu corazón, y si quieres pasar adelante también puedes hacerlo con libertad y podemos orar también por tu vida. Te invito a ponerte en pie, hermano, hermana, para que oremos en la presencia de nuestro Dios. Vamos a pedirle también en fe a nuestro Señor que sane a nuestro hermano Luis Abel, que está en la UCI del hospital de Curicó con esta enfermedad que le ha tomado. Vamos a clamar, clamemos al Señor. Padre, vamos a tu presencia en esta hora, mi buen Dios, clamando, Señor, ante ti, orando, Señor, venimos con nuestro corazón contrito y humillado delante de tu presencia. Mi buen Dios del cielo, sabemos que tú tienes todo poder, que tú tienes toda autoridad. Mi Dios, porque así lo manifiesta la palabra, que toda autoridad, todo poder y toda gloria se te ha dado en los cielos y en la tierra. Y delante de ti se dobla toda rodilla, Señor, en los cielos y en la tierra, en el mundo material y en el mundo espiritual. Padre, por eso en esta hora, Señor, queremos primeramente darte las gracias por esta palabra que tú nos has dado, y permite que cada uno obtengamos, Señor, aquella lección espiritual que necesitamos de tu parte para así seguir adelante, Señor, en esta vida humana. Mi Dios del cielo, también queremos pedirte por nuestro hermano Luis Abel, que está enfermo. En esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo, declaramos sanidad y reprendemos aquella enfermedad. Señor, tú aún sigues diciendo la palabra desde allí de los cielos, y las cosas aquí en la tierra se activan y las cosas aquí en la tierra suceden. Señor, tú dices la palabra desde tu trono y aquí las cosas suceden, porque siempre ha sido así. Siempre, Señor, tú has dicho la palabra y las cosas ocurren. Desde el principio de la eternidad pasada ha sido así y nunca cambiará. Creemos, Señor, en la autoridad que tú tienes, creemos en el poder, creemos en tu amor, creemos en tu misericordia. Mi Dios del cielo, por eso en esta hora te pedimos, Padre, que envíes a tu ángel sanador allí a la sala UCI del hospital de Curicó, donde está nuestro hermano Luis Abel, y allí, Señor, reciba sanidad. Allí reciba bendición, Señor, de tu parte. Padre, seguimos clamando por nuestras necesidades internas como familias, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Bendiga, Señor, a cada familia, ayúdenos y protéjanos cada día. Mi Dios del cielo, si alguien aquí está enfermo o a través de las redes sociales, Señor, está siguiendo nuestra transmisión y está orando, está clamando también por una necesidad, en esta hora te pido, Señor, que escuches ese clamor y hagas conforme a tu voluntad, Padre del cielo, y reciba, Señor, conforme a la fe, como tú has dicho, conforme a la fe será hecho. Padre del cielo, para la gloria de tu nombre dejamos nuestra petición confiadamente ante tu trono de gracia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Tome asiento nomás y pueda usted en su casa después seguir disfrutando de la palabra que ha recibido en esta hora, volver a leerla y así nutrirse en la fe de Jesucristo y fortalecerse en la fe de Jesucristo. Hermanos, vamos a cantar una alabanza al Señor para que hagamos el servicio de ofrenda de este día. Alabanza 148. Sé que mi Redentor vive.
Amén. La gloria es para nuestro Dios. A Él sea toda honra, sea toda gloria. Sé que mi Redentor vive y al fin con Él me levantaré. Hermanos, el Señor vive y reina por los siglos de los siglos. A Él debemos servirle hasta que estemos aquí sobre el escenario de esta tierra con vida y salud, o hasta que nos llame a su presencia. Debemos servirle al Señor. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Rodrigo, que ha recibido la ofrenda de este día, y por supuesto a cada uno a quienes han podido ofrendar para la obra de nuestro Dios. El Señor les bendiga sus finanzas, sus trabajos, sus fuentes laborales. Hermanos, vamos a estar finalizando este servicio. Les voy a invitar a que nos pongamos en pie. Antes quiero recordarles que ya hemos retornado nuevamente a los servicios presenciales a partir de hoy, miércoles. Entonces a las 20 horas estaremos nuevamente acá, aunque nuestro aforo, como les decía, es del 20%, 28 personas máximo de lo que podamos tener o recibir. Sin embargo, es dentro del templo. Ese aforo, si llegaran más personas, tendríamos que algunos de casa estar en el patio para que la gente visita o la gente más nueva pueda estar dentro del templo, y así cumplimos los aforos, porque en el patio es distinto el aforo. Así que miércoles a las 20 horas, sábado a las 18:30 horas son los días de nuestros servicios presenciales. Hermanos, le invito a que puestos en pie entonces. Amén. Amén. Vamos en esta oración, hermanos, de bendición final. Voy a invitar a los niños que están acá, sean niños, adolescentes, jóvenes o adultos, que entran a las clases, ya que pasen hasta acá al altar, porque vamos a estar orando por su año escolar. Es un año difícil. Es un año que va a ser presencial en la mayoría de los colegios y necesitan tener bajo protección y cobertura de parte del Señor. Así que invito a todos los niños que pasen adelante para que hagamos esta oración. También los adultos, también los jóvenes que puedan estar en etapa escolar, ya sea escolar básica, media, o superior. Pasen nomás, acérquense aquí, un poquito más acá, derechito ahí, y vamos a estar clamando, vamos a estar orando. Y también vamos a despedir este servicio. Quiero recordarles, hermanos, que después de la oración, la salida será por este costado. No sé si está habilitada la salida. ¿Sí? Entonces la salida será por el costado después finalizada la oración. Vamos a dar reverencia y vamos a orar no solo por los niños presentes, sino también por los niños y escolares que están a través de las redes sociales junto a nosotros en este día. Guardamos reverencia y oramos, clamemos al Señor. Padre, vamos a tu presencia en esta hora, mi buen Dios, y después, Señor, de haber estado acá en el templo, un tiempo grato, un tiempo de bendición que tú nos has permitido vivir. Gracias, Padre, te damos, a ti sea toda honra, toda gloria, porque nos has permitido y nos has dado la libertad de llegar al templo en esta nueva reactivación, Señor, de los cultos presenciales, donde podemos, Señor, seguir juntos alabando tu nombre, donde podemos doblar nuestras rodillas aquí en el templo y clamar ante tu presencia. En esta hora, Señor, te damos las gracias por todo lo que hemos hecho, te damos las gracias por la palabra, Señor, que nos anime, Señor, esta palabra a seguir adelante, a tener fe, a creerte, Señor, y a ser humildes ante tu soberanía, Señor, y ante tu dignidad y ante tu gloria. Señor, permítenos que tengamos corazón humilde siempre en tu presencia. Padre, queremos antes de retirarnos orar, Señor, por los niños, por los adolescentes, queremos orar por los jóvenes, queremos orar por los adultos, Señor, que están en etapa escolar, están, Señor, haciendo cursos, desde los cursos básicos, desde los jardines infantiles a las cunas, a los cursos, Señor, básicos, a los cursos medios, a la enseñanza superior, Señor. Queremos, Padre del cielo, ponerlos bajo tu cobertura. Queremos, Señor, que tú les protejas durante este año a todos los hijos y hermanos y jóvenes que están en etapa escolar. Protégele, Señor, de toda pandemia, protégele, Señor, de los contagios,
contagio. Despeja su mente, Señor, reactiva, Señor, su mente después de tanto tiempo haciendo clases online. Ahora van a tener presencialmente las clases, Señor. Activa su mente, activa su cerebro, Señor, para que el aprendizaje de ellos sea, Señor, fácil y rápido. Señor, bendígales a cada uno de ellos, mi Dios del cielo, también a los que están acá presentes como a aquellos que están a través de redes sociales. Clamamos, Señor, por todos nuestros hermanos y hermanas, hermanitos y hermanitas, Señor, que están en etapa escolar. Bendígales grandemente, Padre del cielo. Ahora pedimos, Señor, que tú hayas de derramar tu bendición también sobre nosotros que estuvimos en este culto, sobre aquellos hermanos que lo siguieron a través de la página de la iglesia y redes sociales, y que tu bendición sea sobre todos nosotros. Lo pedimos y lo rogamos, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas.